participaron en la intercesión. Gracias por estar con nosotros y poder en esta mañana abrir su corazón para ser ministrado y ayudarnos a ministrar. Yo quiero que esta mañana, mientras compartimos la palabra, usted allá en su casa diga amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, alabe al Señor, crea una atmósfera para que Dios pueda entrar profundamente con su palabra en el corazón de aquellos que la necesitan. También en este día, pues agradecer a Dios porque anoche fue día de cosecha en Freeport Bible Center en Nueva York y tuvimos el Día del Amigo y un gran número de personas recibió a Cristo como Señor y Salvador. Ahora nos toca cubrirlos en oración, llamarlos, averiguar sus necesidades espirituales, interceder por ellos, desatarlos y dejarlos ir, como dijo el Señor acerca de Lázaro. Gloria a Dios por todos los que intervinieron también en esa cosecha de almas. Pues bien, la semana pasada hablamos de los emisarios de maldad. Y hablamos del primer emisario que fue la serpiente antigua, el primer instrumento que usó Satanás. También dijimos que hay emisarios que son que están en los aires, que son toda esa tercera parte de los ángeles que no guardó su dignidad y que el Señor arrojó con Satanás a la tierra y se convirtieron en sus emisarios espirituales, sus demonios, que caminan con él a todo lugar. Dijimos que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, no lo sabe todo. Simplemente ha diseminado sus emisarios a lo largo y a lo ancho de la tierra para operar con asignaciones específicas, operar en lugares, y para poder hacer esa operación necesita entonces personas en la tierra que se añadan al equipo de tiniebla, al equipo de destrucción, y estos son los que llamamos nosotros emisarios de maldad en la tierra, como brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, los que consultan las cartas, los que consultan los muertos, los que leen la bola de cristal, los que consultan los cielos, horóscopos, todas estas cosas, los que practican magia negra, los que practican magia blanca, que dicen que trabajan con el poder correcto, como aquel brujo que estaba en el tiempo de Felipe, y la gente decía es el gran poder de Dios que actúa entre nosotros, porque este brujo operaba allí y la gente pensaba que era Dios que estaba operando hasta que llegó la liberación a este brujo. Entonces hay toda clase de emisarios, gente que practica vudú, que crea formas y figuras para hacer conjuros, atravesarlos con objetos en lugares donde quiere que los demonios ataquen a esa persona, toda clase de cosas que están en el mundo espiritual. Gente que está orando, ayudando y haciendo sacrificios de animales y aún sacrificios humanos para que el poder de tiniebla opere en contra de personas, de situaciones, de congregaciones, de regiones, de familia. Esto es algo que es una agenda brutal del reino de las tinieblas. Pero qué bueno saber también que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y Cristo dijo que las puertas del infierno no podrían detener el avance de la iglesia. Vamos a echar abajo las puertas de las tinieblas en el nombre de Jesús. Entonces esta mañana yo quiero usar una escritura, pero antes que eso, la semana pasada usamos la escritura de Apocalipsis 12, 7 al 10, donde decía que había batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero lo bueno fue que no prevalecieron el dragón y sus ángeles y fueron lanzados el dragón y sus ángeles y fueron aprisionados. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros y son más los que están con nosotros. Dos terceras partes de los ángeles guardaron su dignidad y siguen con Dios y siguen con nosotros y están asignados a nosotros para no solamente la guerra espiritual, pero también la preservación de nuestras vidas. Yo siempre he dicho que si Dios no asignara ángeles a nosotros cuando nos convertimos, no asignara protección, no caminaríamos media cuadra después de convertirnos sin que el diablo nos matara. Yo recuerdo en República Dominicana, estaba predicando en una iglesia, la iglesia del pastor Frank Osuna, que ya está en la presencia del Señor, mi buen amigo Frank. Pues allí estaba predicando y me tocó predicar ese día y andaba con un grupo de personas grandes que fueron conmigo a ver la administración y a participar de la iglesia, de la administración. Y yo estaba hablando sobre el reino de las tinieblas
y el poder del reino de las tinieblas, pero el poder de Cristo para romper el poder del reino de las tinieblas. Y estaba hablando de la oposición de las tinieblas contra el reino de Dios y que nosotros tenemos que estar vigilantes y militantes porque somos soldados del reino y entender las obras infructuosas de las tinieblas para no participar en ellas, sino reprenderlas. Estaba yo hablando contra el diablo allí, un mensaje poderoso, cuando comenzaron a caer la lluvia de piedra y el techo era de zinc y comenzaron a tirar piedras de todos lados, bam, 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 pero eran muchas piedras, como que eran varias personas que estaban tirando piedras, seguramente emisarios del diablo, brujos, tirando piedras contra la iglesia, porque yo estaba hablando en toda la iglesia en contra de las tinieblas, pero parece que ellos estaban sintiendo el efecto allá afuera y se levantaron. Bueno, terminó la reunión, se fue la luz, terminamos el mensaje aún sin luz, ministramos a la gente, fue glorioso. Cuando salimos de allí, nos subimos al auto donde veníamos, que manejaba el pastor Frank, y la iglesia queda en una cuesta. Y cuando Frank viró el automóvil, lo subimos al carro, todas las personas que andábamos, y él comenzó a bajar la cuesta. Los hermanos venían caminando, iban caminando por la calle ya para su casa, y de repente el carro agarró una velocidad impresionante. Y yo miré a Frank, le dije, Frank, ¿qué pasa? ¿Vas a matar a los hermanos? Y Frank dice, mira, no, pastor Vargas, mira, no tengo freno. El carro había quedado sin freno, pero ese carro estuvimos por toda la República Dominicana manejando y estaba perfectamente bien. De repente no tiene freno y cogió una velocidad impresionante. Y en ese momento yo dije, ángeles de Dios, vengan aquí a ayudarnos. Eso es algo así del Espíritu. Ángeles de Dios, vengan a ayudarnos. Y en ese momento el carro se desvió, no le dio a nadie, hizo zigzag y se metió en una casucha que había en la esquina y entró allí. Y cuando dio contra aquella casa, yo sentí que entramos como en un matres gigantesco, en una espuma gigantesca, porque no sentí ningún impacto, ni la gente que estaba con nosotros sintió ningún impacto, ni nadie se hirió. Entramos en aquella casa, ¡guau! Y tumbamos un par de la pared y entramos allí. Y la gente llegó, los hermanos, diciendo, se mataron el pastor y los hermanos. No, aquí, yo salí, aquí no ha pasado nada. Aquí estamos todos bien. Ahora vamos a ver la gente de la casa, qué pasó. Pero cuando vamos allí, no, esa casa no vive nadie. Es la única casa en la comunidad que está vacía. Así que no hubo ningún tipo de consecuencia. Al otro lado, al otro día fuimos allí a remover el carro y el carro tenía los frenos perfectamente bien. Hicimos arreglo para el tema de la casa, no era gran cosa, pero lo grande de esto es que allí no vivía nadie, número uno. Y número dos, el carro nunca tuvo problemas de freno. El pastor siguió usándolo y usándolo hasta que lo vendió. Nunca tuvo problemas de freno. Pero los demonios se encargaron de hacer eso, pero Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? Para que demostráramos el poder de la palabra que estábamos predicando. Y allí Dios se glorificó, se glorificó. En Marcos capítulo 8, hay regiones que están malditas y tenemos que entrar allí para liberarlos del poder de las tinieblas. Marcos capítulo 8, hablando de Jesús, dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Algo que Jesús hacía constantemente. Entonces, tomando la mano del ciego, oiga esto, le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué no lo sacó de la aldea? Lo sacó fuera de la aldea. Y escupiéndole los ojos, le puso las manos encima y le preguntó si estaba sanado, si veía algo. Y él mirando dijo, oh, veo los hombres, pero los veo como árboles, pero los veo que andan o se mueven. Luego le puso las manos otra vez. Es la única ocasión en la escritura que Jesús pone las manos dos veces para hacer un milagro. Le puso las manos otra vez sobre los ojos y le dijo que mirase otra vez. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mire qué interesante. Esta aldea se llama Bethsaida, porque esta ciudad era una de las ciudades malditas que Jesús pronunció juicio contra ella, juicio contra Bethsaida, contra Corazín, contra un grupo de ciudades que eran rebeldes a la obra de Dios y estaban vendidas al poder de tinieblas. Y Cristo dijo que el día del juicio el castigo sería más tolerante para Tiro y para Sidón y ciudades que estaban condenadas más que para estas ciudades. Entonces, estas ciudades estaban totalmente poseídas, pero estaban ya señaladas para destrucción porque la gente que estaba allí se vendió a Satanás. Es importante entender que hay lugares que tenemos que entrar a desatarlos y hay lugares que no podremos hacer una obra
grande la ciudad, porque Dios ha determinado que esta ciudad está marcada para destrucción. Esto es muy importante entenderlo, porque nosotros pensamos que queremos liberar a todos los lugares y a todo el mundo, y ahí es donde está la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo quiso entrar a las ciudades para predicar el evangelio, pero el Espíritu se lo prohibió. Mire eso, se lo prohibió el Espíritu. Y sin embargo lo mandó a otro lugar, como cuando lo mandó a Macedonia en un sueño para que fuera a hacer la obra de Dios en Macedonia, y allí lo esperó cárcel, le esperó golpe y todo, pero él estableció la iglesia allí, el poder de Dios se derramó finalmente y se estableció esa región como una región del reino de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que hay lugares que están condenados y que tenemos que discernir dónde tenemos que operar, qué es lo que Dios quiere que hagamos, ahí donde entra el don del discernimiento de espíritu. Y eso hay que tenerlo junto con el de profecía, para poder entender lo que está pasando, ¿verdad? Con el de ciencia o conocimiento, hay que entender estos dones para operar en ellos contra el reino de las tinieblas. Los dones no son para un show o una manifestación, para mostrar a la gente cuán poderosos somos. Los dones son para ministrar en contra del reino de las tinieblas con efectividad. Entonces, los emisarios de Satanás oran, ayunan, hacen decretos contra los siervos de Dios, hacen decretos contra las iglesias, hacen trabajo, hacen conjuros y toda suerte de cosas contra iglesias, contra ministros, contra pastores, contra congregaciones, contra comunidades, contra todo aquello que está marcado por Dios, y ellos tratan de destruirlo o detener la obra de Dios. Hace menos de un año comenzamos nosotros a encontrar alrededor de la iglesia toda clase de entierros, lo que se llaman entierros, que son gente brujos y gente emisarios del diablo que hacen brujería sobre cosas y objetos, especialmente carne, animales, pescado, sangre, toda clase de cosas, y luego las entierran en lugares donde ellos quieren que la maldad comience a operar en ese lugar, y quieren detener la obra del diablo, de Dios, para que la gente no pueda entrar a esos lugares, para que la gente se sienta incómodo en esos lugares, para que haya opresión, para que la gente no persevere ni sirva a Dios. Y comenzamos a encontrar estas cosas, me llamaban los hermanos, encontramos esto, encontramos aquello, esto estaba enterrado allí, la tierra removida, el árbol que estaba allí no estaba, y cuando fuimos a investigar, había enterrado allí cabezas de pescado en bolsas plásticas, esto, aquello, lo otro, y entonces comenzamos a dar instrucciones. Bueno, esto es lo que hay que hacer con eso. No todo el mundo puede bregar con este tipo de cosas. Entonces, tráeme los intercesores, la gente, y de los intercesores, la gente más consagrada de ellos. Tráelo, porque la Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, gente que está sometida a Dios. Vino ese grupo de intercesores y le dimos instrucciones. Antes de remover eso, tenemos que hacer declaraciones allí, cancelación en el nombre de Jesús. Tenemos que cancelar la asignación de las tinieblas, y reversarla en contra de ellos. En segundo lugar, tenemos que echar sal allí, sal en el nombre de Jesús, para cancelar, para anular el efecto de toda maldición. Aceite para declarar que el Espíritu Santo viene y trae bendición en vez de maldición, como pasó con el caso de este falso profeta que quería maldecir a Israel, pero no pudo maldecirlo. ¿Por qué? Porque Dios había determinado bendecirlo, y Dios dejó bendición en Israel en lugar de maldición. Entonces comenzamos a darle instrucciones y luego a remover eso de cierta forma y a echarlo en la mar. Llévenlo a la playa, llévenlo al mar y láncelo al mar. Entonces es muy importante estas cosas, saber cómo manejarlas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobierno de tinieblas y huestes de sus ejércitos espirituales de maldad. Esto es real, es verdadero. Yo lo he enfrentado en muchos lugares del mundo, donde he estado ministrando, lo he enfrentado. Hace años atrás, todos los americanos comenzaron a asombrarse cuando en Nueva York las madres comenzaron a matar sus hijos. Lo dije anteriormente. Unas comenzaron a poner sus hijos en horno, otras a ahogarlos en bañera, otras a tirarlos por los balcones, y todas ellas, cuando se le entrevistaban, decían: una voz me dijo que hiciera eso, me lo decía constantemente, que tenía que hacerlo. Es demonios asignados a regiones para hacer obras específicas en tiempos específicos. Son asignaciones específicas, pero nosotros podemos orar contra eso y romper las asignaciones, como
como hicimos nosotros en nuestra congregación cuando estaba pasando esto, y seguro que otras iglesias lo hicieron, hasta que se detuvo esta mortandad y se terminó con esta situación, la destruimos. Los demonios necesitan cuerpos para manifestarse también y sufren atrozmente cuando son echados de algún lugar o de algún cuerpo. Por eso defienden ferozmente cuando están en una persona, o un lugar, una posesión, un territorio que se le ha asignado, porque si ellos pierden ese territorio, son castigados por Satanás y castigados por los demonios de alto rango. Esto es muy importante entenderlo. Así como Dios recompensa a sus hijos que hacen sus obras y los bendice y se agrada de ellos. En Satanás, por el contrario, porque el reino de Dios es un reino de amor y el reino de Satanás es un reino de terror. Cuando los demonios fallan en sus asignaciones, entonces son castigados. Inclusive cuando son echados fuera de los cuerpos, quedan incorpóreos, son atormentados gravemente porque ellos tienen que habitar dentro de un cuerpo para encontrar alguna clase de alivio y hacer su asignación. No solamente en personas, también en animales. Esto es importante. Por eso que el tema del gadareno es tan importante. Los demonios le dijeron a Jesús, cuando quiso echarlo fuera del gadareno, somos muchos, somos una legión, pero te ruego que no nos eches fuera de esta región, de este lugar. Y te ruego que nos dejes entrar, aunque sea en el hato de cerdo que está allí haciendo, animales. Y Cristo le dio la orden y le permitió entrar dentro de los cerdos, y los cerdos se enloquecieron y cayeron por un despeñadero y se mataron todos los cerdos. ¿Por qué? Porque los demonios entraron en sus cuerpos y los enloquecieron. Entonces es muy importante, el espíritu de demencia y de locura es parte de la operación del reino de las tinieblas, y nosotros tenemos que entender que solamente con el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo de Dios, podemos nosotros liberar a los que están oprimidos por el diablo. Se nos ha dado la comisión, se nos ha dado el poder. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nadie puede contra nosotros cuando estamos dentro del plan, propósito de Dios. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay que tener miedo. Hay hermanos que ni siquiera duermen con la luz apagada. Hay hermanos que no pueden orar con la luz apagada porque sienten, ay, que me persigue aquello, que me persigue lo otro. Siento una sombra que me persigue. Yo le digo, hermano, rompe toda esa tontería, porque la verdad es que tú eres mayor y los demonios tienen que tenerte miedo a ti y tienen que huir cuando tú vienes, porque tú tienes la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu superior. Entonces, lo que te persigue a ti es el bien y la misericordia de Dios. Óyelo bien, el bien y la misericordia de mi Padre te perseguirá todos los días de tu vida para hacerte bien. Si tú puedes creer, métete en la fe que los demonios no pueden resistir, en la fe de que Dios está contigo y que todo lo que tú hagas y emprendas operará en contra de las tinieblas, romperá su reino y traerá manifestación del poder de Dios. Entonces, muy importante, los demonios necesitan alguien en quien meterse. Hace años fuimos a un grupo de pastores. Fuimos de Nueva York a la República Dominicana en una invasión evangelística que llamábamos Avance. A mí se me asignó una región llamada Valverde Mao en el Cibao, una región bonita, bella, Valverde Mao en el Cibao. Y se me asignó predicar en el estadio. Predicamos esa noche en el estadio. Con los pastores que estaban junto con nosotros. Predicamos en el estadio en una confraternidad de pastores bonita. Los pastores se amaban, comían juntos, andaban juntos, charlaban juntos, eran amigos. Esa región era bonita. Y por lo tanto, en la noche cuando predicamos allí, una multitud de gente recibió a Cristo como Señor y Salvador, y hubo liberaciones, hubo manifestaciones. Qué lindo, fue un poder glorioso. Al otro día se comunicaron conmigo las personas que organizaban el evento de Avance y me dijeron, Carlos Luis, queremos que ahora vayas del Papel de Mao, que te vayas a Montecristi. Y yo pregunté, ¿qué hay en Montecristi? Y me dijeron, allá hay un hermano que se llama el hermano Esteban de Puerto Rico, y él está predicando. Es una región pequeña y está predicando allí, pero está teniendo problemas graves. Allí no hay corrección espiritual, los demonios están molestándolo, dice que no puede orar. El hermano mandó que necesita ayuda, refuerzo. Bueno, me mandaron el otro día allí. Cuando llegué allí a Montecristi, me entrevisté con el hermano Esteban en el cuarto donde estaba hospedando. Me dieron el cuarto contiguo a mí, y me dijo,
¿qué pasa? Dice, es que aquí, en este lugar está poseído, es una región demoníaca, con una influencia fuerte de demonios. He estado orando aquí, ayunando, intercediendo, pero no pasa nada. Anoche prediqué en la plaza y nadie se convirtió y la gente lo que hacía era burlarse y molestar, no pasó nada. Y mientras estábamos hablando, él dice, y aquí vivo yo de rodillas. Y se puso de rodillas y comenzó un perro a ladrar. Parece que estaba al otro lado, pero a ladrar de una forma como desesperada. Y me dice, ¿se da cuenta? Cada vez que doblo las rodillas, ese perro se alborota y comienza a ladrar y no me deja dormir, no me deja orar, no me deja tener comunión con Dios. Es una manifestación demoníaca. Me di cuenta. Yo dije, oh, me fui a mi cuarto, comencé a interceder junto con él, interceder, y el perro ladrando y la manifestación, todo eso. Era un lugar que estaba cargado de demonios, cargado de demonios. Esa noche fuimos a ministrar a la plaza y fui yo a ministrar y fui a testificar lo mismo que había hecho en el Barbel de Mao, predicar una palabra y dar mi testimonio de cómo el Señor me alcanzó en una prisión de Nueva York y el poder de Dios y las manifestaciones que quisieron levantarse de demonios cuando me convertí, pero el Señor me dio poder sobre ellos. Y como decía, y traté de hablar la palabra, pero en la plaza estaba prácticamente desierta, lo que habían dos o tres evangélicos, porque las iglesias no crecían, un par de docenas de hermanos si acaso, y no tenían buena relación, no tenían buena relación, diferente al Barbel de Bao, que las iglesias estaban unidas, había una unción, había una atmósfera creada, ahí no había atmósfera para milagros. Muy importante esto, porque pensamos que donde quiera llegamos vamos a hacer la obra de Dios. No, hay lugares que no tienen atmósfera. Cristo llegó a lugares donde dice, y no pudo hacer allí milagros o muchos milagros por causa de la incredulidad y dureza de corazón de ellos. Y aquel lugar era uno de esos, Montecristi, frontera con Haití. Cuando comencé a ministrar allá, dos o tres salvetes vinieron, se sentaron en las gradas y lo que hacían era burlarse, reírse e interrumpir la reunión. Y a duras penas terminamos la reunión, no hubo nadie convertido, no pasó nada. Nos dimos cuenta que esa región no necesitaba simplemente una persona que vaya a predicar, necesitaba hacer un trabajo en las iglesias, levantar una atmósfera, quebrantar el poder y la atmósfera de las tinieblas. Era una región de bares, de prostitución, de toda clase de cosas, y así el reino de tinieblas estaba posesionado. Y digo esto para que usted sepa que esto es real y es verdadero y que no depende simplemente de quién va o no va, también depende del trabajo que se hizo allí y cómo podemos nosotros crear una atmósfera para milagros. Mi tiempo está terminando, pero cuento una experiencia más. Cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente en esa prisión, me recosté en la cama esa noche para meditar en el Señor y vino un demonio visible, físico, literal, se me tiró encima, yo estaba boca arriba, y tomó los hombros, me enterró las uñas en los hombros. Y yo lo veía literalmente, y estaba yo paralizado y recién convertido. Pero yo sabía, mi mamá me había enseñado que hay poder en la sangre de Cristo. Así que en la mente, porque no podía hablar, comencé a declarar el poder de la sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para romper las ataduras. Satanás, la sangre de Cristo te venció en el Calvario. Todo esto en la mente, yo comencé y yo sentía que el demonio me hacía más violencia, como que estaba desesperado, hasta que por fin se levantó y desapareció huyendo, porque no pudo resistir el poder de la sangre de Cristo. Yo quiero decirte algo, ¿por qué Dios permite estas experiencias? Para que no le tengas miedo al diablo, porque Satanás está derrotado. Óyelo bien, está derrotado. Yo sé que él se levanta contra nosotros y crea toda clase de cosas para destruirnos, pero ninguna arma forjada contra ti ni mí y contra mí prosperará. Y tú y yo condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es, óyelo bien, diablo, la herencia de los siervos de Jehová. Y la salvación del Señor vendrá de él hacia nosotros. Yo los bendigo. Mi tiempo ha terminado, pero seguimos hablando de esto más adelante. Y mi tiempo ha terminado. Quiero contarles muchas más experiencias que hemos tenido con el reino de las tinieblas y cómo Dios nos ha dado luz sobre estas cosas. Los bendigo en el nombre del Señor.